Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión sobre adicciones entre adolescentes. La sesión de hoy, la última webinar de estas tres que hemos programado para el mes de marzo-abril, pues es sobre los juegos de apuestas y online entre adolescentes. Y nos la va a dar Miguel Rubio, que nos explicará primero, nos hará una presentación y al final, como en otras ocasiones, quien quiera puede hacer preguntas a través de Zoom o si no las podéis ir poniendo en el chat y al final de la tarde las iremos respondiendo. Miguel Rubio es licenciado en Psicología y máster en Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas por la Universidad de Valencia y experto universitario en prevención de drogodependencias. Desde 2002 trabaja como psicólogo en el Proyecto Hombre de Valencia y desde 2012 como técnico del área de prevención y psicólogo del programa de jóvenes y familias en esa misma entidad. Es miembro de la Comisión Nacional de Prevención de la Asociación Proyecto Hombre y en breve comenzará con su exposición que seguro que nos es súper interesante y súper útil. Así que cuando quieras, Miguel, es tu turno. Pues eso espero, María, que sea interesante. Muchas gracias por la presentación. Y bueno, si os parece, bueno, bienvenidos a todas y a todos y gracias por conectaros. Como decía María, hoy vamos a hablaros o vamos a presentar un poco en qué consiste todo esto del tema de los juegos de apuestas entre adolescentes, ¿vale? Y sobre todo conocer la realidad, es decir, con qué nos estamos encontrando quienes trabajamos en los programas y en los dispositivos que atiende al perfil de población, en este caso el perfil de población más joven, en lo que tiene que ver con este tema, y luego, pues bueno, intentar orientaros también a las familias, pues bueno, desde ideas de cómo detectar, de cómo ver si, bueno, pues si en mi hijo o en mi hija veo qué señales y, bueno, pues cómo actuar y luego también, pues cómo trabajamos desde estos recursos esta problemática, ¿de acuerdo? En concreto, a mí lo que se me había ocurrido que podía ser interesante eran estos puntos, ¿no? Es decir, un poco enmarcar, definir, encuadrar cuál es la situación actual que estamos percibiendo. Cuando hablamos de riesgo en cuanto a apuestas deportivas y juegos de azar, qué factores de riesgo es lo que estamos detectando, ¿no? Desde la evidencia científica estamos viendo que pueden ser factores de riesgo a la hora de que alguien joven sienta esa atracción por los juegos de apuestas, por qué apuestan, ¿vale? Es decir, qué es lo que estamos percibiendo de por qué les resulta tan llamativa o tan atractiva una situación o una conducta que tiene potencialmente ese nivel de riesgo, ¿no? ¿Cuál suele ser el proceso por el que generalmente un joven o una joven se ve desarrollando un problema tan grave como este? Porque evidentemente no es una cuestión de hoy para mañana, sino que hay una serie de pasos que es bueno que conozcamos y que sepamos, porque se puede ir interviniendo en cada una de estas fases, pero evidentemente cuanto antes intervengamos, pues el pronóstico va a ser mucho mejor, ¿no? ¿Cuándo es un problema entonces? ¿Cuándo estamos hablando de que apostar sea un problema? ¿Vale? Es decir, qué rasgos tiene una persona que va a desarrollar o ha desarrollado ya un problema con las apuestas. Si centramos ese problema en la adolescencia, ¿ante qué señales? Y aquí sí que ya estaríamos un poco implicando el papel de la familia o de las personas más allegadas o de todas aquellas personas que están alrededor de una persona joven y que puede empezar a identificar señales de que algo está pasando. En ese caso, ¿no? En el caso de que empecemos a identificar señales, cómo es recomendable actuar o qué pasos hay que dar. Y también, por último, pues que conozcáis que instituciones como las nuestras, ¿no? Como Proyecto Hombre, porque no siempre se sabe que trabajamos con un perfil de adolescentes y familias, ¿no? Proyecto Hombre suena mucho a allí voy cuando ya el problema es un problema grandísimo. Bueno, pues que vayáis conociendo también pues qué son las áreas de prevención, qué son los programas de jóvenes que trabajamos con familias y que muchas veces pues familias que estamos o que estáis necesitadas pues de esa ayuda o de esa orientación, ¿vale? Si os parece que esto más o menos recoge
aquellas ideas que traía y sí que os motivó a apuntaros a esta formación, pues pasamos a ir viéndolas, ¿vale? Bueno, a la hora de enmarcar qué es el juego de apuestas y qué son las apuestas deportivas, ¿vale? Cuando uno busca la definición de qué son los juegos de apuestas, ¿vale? Y nos dicen que el juego de apuestas es aquel en que la persona arriesga un dinero sobre el resultado de un acontecimiento futuro. Si nos damos cuenta, ahí ya estamos dándonos cuenta de que es un acontecimiento que tiene cierta parte de ilusión, de riesgo, ¿vale? De aventura. Es un componente que despierta dopamina, que segrega una serie de sustancias de nuestro cerebro, ¿vale? Que nos hacen estar alerta y ilusionados respecto a si me va a salir bien este juego, si voy a recuperar lo que he invertido, si voy a ganar, con lo cual nos genera unas expectativas que si nos vamos en la etapa de la adolescencia, como vamos a ir viendo más adelante, resultan muy atractivas, ¿vale? En concreto, dentro de ese juego de apuestas, en los últimos años se ha despuntado con muchísima fuerza el tema de las apuestas deportivas, ¿vale? Es decir, antiguamente había como 5 tipologías de juego de apuestas, ¿vale? Estaban la quiniela, la lotería de Navidad, en la que apuesto a que ese número es el que va a salir, luego la lotería nacional, y luego fueron saliendo la primitiva y tal, y luego de repente ya empezaron a meternos las carreras de caballos, y así nos plantamos en el año 2000, donde a mediados de los 2000 despunta todo este tema de las apuestas deportivas, donde ya al final resulta que podemos apostar pues hasta a cuántos saques de esquina van a haber en un partido de fútbol de la liga escocesa, por ejemplo, con lo cual imaginaros la diversidad, ¿no? La diversificación que ha sufrido esta tipología de apuestas deportivas, ¿no? Dentro de esa realidad, lo que estamos detectando es que España, en concreto, es uno de los países de la Unión Europea donde más ha aumentado este juego. En esto vamos a ver que tiene mucho que ver las políticas que se han ido posponiendo, que se han ido dejando de lado hasta afrontar esta realidad, ¿no? En concreto, si ya nos vamos entrando en la etapa de la adolescencia, la media de los adolescentes europeos juega entre el 0,2 y el 5,6% de adolescentes reconocen que juegan a las apuestas. En España nos juntamos, esa cifra que aportamos es el 4,6%. Es decir, estamos prácticamente en el tope. Es decir, estamos en los países que más, donde más están apostando nuestros adolescentes, ¿no? En la encuesta que se realiza todos los años, ¿vale? Es una encuesta estatal que se llama Estudes y que trata de recoger datos acerca de cómo funciona la población estudiantil, y que trata de recoger datos acerca tanto de drogas como de muchas conductas y de muchas actitudes y de cómo está funcionando, por decirlo de alguna manera, la juventud en España, ¿no? Si nos centramos en este tema de las apuestas deportivas, y teniendo en cuenta que es una encuesta que siempre va a trabajar con un perfil poblacional cuya edad máxima que trabaja son los 18 años, es decir, siempre son menores, si nos centramos en la franja de edad de 14 a 18 años, vemos que el tema de las apuestas deportivas, fijaros, es este dato de aquí, a nivel presencial y a nivel online, si diferenciamos a nivel online, los jóvenes de a 14 y 18 años reconocen en un 40,6% de ellos que juegan habitualmente con las apuestas deportivas de manera online. Es decir, casi la mitad de nuestros adolescentes apuestan como algo normalizado. Casi la mitad. Pero fijaros en la cifra que en esa misma puntuación de apuestas deportivas, donde nos dicen que lo hacen de manera presencial, que es un 31%. Es decir, el 31% de menores de 18 años accede habitualmente a sitios de apuestas deportivas que tienen prohibida la entrada a menores de 18 años, ¿vale? Esta paradoja
es muy importante porque es el termómetro de qué está pasando en nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Es decir, estamos ante un problema que ya no es un potencial de riesgo, estamos ante un problema de alto nivel de riesgo. Frente a esto, ¿qué está fracasando? Están fracasando, como os decía antes, principalmente las políticas. Las políticas donde están convirtiéndose en muchos casos más peleas entre partidos políticos, donde uno saca un proyecto de ley, donde se plantea que no pueden haber casas de apuestas deportivas a menos de tantos metros de una institución educativa o deportiva donde van a los jóvenes, y a continuación el otro partido político recurre, la lleva al Supremo, en fin, nos vamos quitando el problema y va pasando de unas manos a otras. Nadie coge directamente el problema, entre otras cosas porque las apuestas deportivas tienen detrás a un lobby poderosísimo que mueve anualmente cientos de miles de millones en el mundo y que evidentemente no va a hacer fácil que se generen políticas preventivas y políticas que limiten el acceso, bien sea de manera presencial o bien sea de manera online, de los jóvenes al mundo de las apuestas deportivas. Bueno, todo esto, claro, esto sería, digamos, el marco, el marco comunitario donde se están desarrollando, donde se está desarrollando esa problemática, ¿no? ¿Quién es más susceptible de padecer o de ser, de sufrir las consecuencias de esas políticas? Bueno, lo que nos dice la evidencia científica, ¿vale? A partir de los últimos estudios que estamos desarrollando en los diferentes ámbitos que trabajamos con jóvenes, nos habla que evidentemente hay una población mucho más vulnerable, mucho más susceptible de sufrir este riesgo, ¿no? Es lo que nosotros llamamos los factores de riesgo que pueden potenciar o que pueden incrementar ese tipo de riesgos de sufrir un comportamiento potencialmente adictivo, en este caso las apuestas. ¿Qué nos dice la evidencia científica? Mayoritariamente, si dividimos esos factores de riesgo en factores de riesgo que pueden ser individuales, es decir, de la persona, o que pueden ser familiares, que pueden ser sociales o relacionales, o que pueden estar en el marco sociocultural del joven o la joven, nos dicen que estamos hablando mayoritariamente de jóvenes de género masculino. ¿Por qué? Pues porque todavía existe determinados estigmas, ¿vale?, sobre la población femenina, donde, así como estamos viendo que es relativamente, como vais a ver más adelante, está relativamente normalizado que un grupo de chavales jóvenes juegue o entre en una casa de apuestas como un tipo de ocio, pues nos está diciendo que en las chicas todavía no se está dando. Sí que hay un estudio reciente muy interesante que nos dice que la inmensa mayoría de chicas que reconocen haber desarrollado un problema o tener un problema de apuestas, lo han hecho de la mano de su pareja, ¿vale? Es decir, han contactado con el mundo de las apuestas deportivas o de los juegos de apuestas porque su novio iba o porque su novio apostaba, ¿vale? Es decir, empiezan a aparecer, pero sigue siendo mayoritariamente género masculino. Y se inicia en etapas muy tempranas, como hemos visto, ¿vale? Y suelen estar acompañados de rasgos psicológicos que tienen que ver, pues, con la impulsividad, con la búsqueda de sensaciones, una baja percepción de riesgo, ¿vale? Estilos de afrontamiento desadaptativos, es decir, cuando tengo un problema no sé muy bien cómo gestionarlo, no sé muy bien cómo resolverlo, o me cuesta contar con los demás, me cuesta contar con mi padre, con mi madre o con alguien de confianza, con lo cual tiendo a intentar solucionar los problemas pues como lo soluciona un adolescente, ¿vale? Rápido y con poca reflexión. Suelen tener pensamientos del tipo de lo que se llaman distorsiones cognitivas, ¿vale? Es decir, pensamientos de todo o nada, de bien o mal, de todo me sale mal, de necesito hacer esto porque si no, ¿vale? Es decir, como pensamientos muy polarizados y que tienen una motivación muy específica para ganar dinero apostando. Es decir, estaríamos ante jóvenes que, digamos, su entorno sociocultural o familiar tiene mayoritariamente tienen dificultades económicas, con lo cual van a buscar en esos juegos de apuesta una fuente de ingresos de dinero, ¿vale? ¿Qué familias? Es mayor riesgo familias que tengan actitudes favorables hacia el juego, ¿vale? Es decir,
Familias, aquellas en las que los hijos o las hijas han percibido que el juego formaba parte de la dinámica familiar y se ha vivido como algo agradable, ¿vale? No porque, a lo mejor, no porque vayan a casinos o a apuestas deportivas, sino porque se ha comentado en casa o se ha vivido o hemos ido al bingo y hemos asociado la imagen del juego como algo positivo, incluso como algo de ocio, un espacio del ocio. Y entonces, sin querer, hemos ido transmitiendo a nuestros hijos e hijas que el juego de apuestas es como otro juego, con lo cual no hay una vivencia negativa del mismo, ¿no? También suelen ser familias cuya supervisión parental pues no es del todo firme, es decir, luego vamos a ver muy claramente cuáles son las señales ante las que tenemos que estar atentas y atentos. Suelen ser señales bastante evidentes. Si voy dilatando en el tiempo intervenir, si voy mirando hacia otro lado, si voy haciendo como que no pasa nada, es decir, la supervisión parental no es muy firme, pues evidentemente el problema se va haciendo más grande, ¿no? A nivel relacional, son jóvenes que tienen mucha dificultad para resistir la presión de grupo. Generalmente, en un tanto por cien altísimo, casi siempre se inicia la conducta en grupo. Es decir, grupo de joven que va a apostar o grupo de joven que se conecta desde el ordenador en grupo y apuestan y que se comentan entre ellos lo divertido que es apostar, os enseñan resultados donde he apostado 30 euros y he conseguido 150, ¿vale? Con lo cual, si no resisten bien la presión de grupo, serían más sensibles de padecer el riesgo. Y, como os decía antes, en el caso de las mujeres, vemos esa presión porque el dato que os decía antes en la inmensa mayoría de casos, las pocas que inician de la mano de la relación de pareja, ¿vale? Y a nivel macrosocial, pues lo vemos constantemente, ¿no? La publicidad, la asociación entre juegos de apuestas y equipos, partidos de fútbol, donde se ve claramente detrás de la portería donde se está anunciando la casa de apuestas. Vemos figuras del deporte que promocionan como algo saludable este tipo de ocio y sobre todo, pues eso, la normalización, el cómo desde hace muchos años se está transmitiendo la idea de que no solamente es normal, sino que es divertido, es atractivo, haces amigos y aunque pierdas dinero, no pasa nada, porque hemos pasado un buen rato, ¿de acuerdo? Porque si todo esto están a los que somos ya personas que se supone que somos adultas y cuando nos explican todo esto lo vemos tan claro, ¿por qué la población adolescente hagamos prevención o hagamos campañas o pongamos límites o intentemos generar proyectos de ley y ley que les protejamos? ¿Por qué siguen apostando? Bueno, en el estudio, en estos estudios que estamos trabajando y que se hacen a nivel estatal y les preguntamos qué es lo que les resulta tan atractivo de las apuestas, lo primero que nos dicen es que les hace sentirse normales. Quiere decir, jóvenes que a lo mejor no encuentran su sitio en otros ámbitos porque no les gusta el deporte, porque en su tiempo de ocio está carente de expectativas o de cosas que hacer. Han normalizado el hecho de ir a las casas de apuestas o han normalizado el hecho de apostar por internet como algo que les resulta incluso bueno, ¿eh? Me convierte en una persona normal porque hago lo mismo que hacen mis amigos o mis compañeros de clase. Y esa es una respuesta que más repiten. ¿Por qué apuestas? Porque es lo normal, ¿vale? Luego hay otro rasgo importante que destacan, lo decíamos al principio, en la definición de apuestas deportivas está el tema de la excitación, de las nuevas experiencias. Apostar no deja de ser algo excitante. Ir a los sitios de apuestas, ¿vale? Muchas veces les preguntamos a los chavales que vienen aquí, porque no todos vienen por un problema con las apuestas, pero sí que os podemos decir que el 90% de chavales que vienen porque a lo mejor hay un problema de consumo de tóxicos, están yendo a las casas de apuestas. Y ahí vemos que se ha normalizado. Y cuando les preguntas, ¿pero qué encuentras allí?
bueno, te hablan, bueno, aquello es, ¿cómo te diría yo? Pues es poco más que Disneyland París, o sea, son salones donde se sienten súper cómodos, donde aunque vayas solo enseguida te relacionas con otras personas, el alcohol es barato, incluso les invitan alcohol, les permiten fumar dentro. Claro, es decir, hemos creado ámbitos donde estos jóvenes no solamente buscan estas nuevas especies, sino que las encuentran. Y encima encuentran experiencias muy positivas. Además, tiene este componente que viene a continuación, que es divertido y lo que me venden es que hay una ganancia fácil. Si yo entro con 5 euros y saco 30, de los 30 me voy a otra máquina y apuesto por un partido de no sé qué y voy multiplicando, aunque luego pierdo, pero ya se me ha generado la expectativa de ganancia. Aunque luego lo pierda todo, pero he perdido todo porque no lo he hecho bien. Ha sido culpa mía. Me he pasado. Si me hubiera mantenido cuando llegué a 150, tendría 150. Lo he hecho mal, la próxima vez lo haré mejor. ¿De acuerdo? No les preocupa perder. Lo ven como parte del juego. La comodidad y la cercanía lo hablábamos antes, en que seguramente vivís en zonas donde tenéis en vuestro barrio como mínimo una casa de apuestas. Pero si no queremos ir a una casa de apuestas y simplemente en nuestro móvil entramos en internet, ponemos y buscamos webs que nos facilitan el apostar, lo tenemos fácil. Si encima queremos que nos adelanten dinero, nos lo van a adelantar. Si encima me gustan los videojuegos, voy a tener videojuegos que ya fomentan el tema de las apuestas deportivas dentro del propio videojuego. Y si no, probablemente por algoritmos, cuando esté en TikTok o cuando esté en Instagram, si el algoritmo ve que tengo alguno de los factores por lo que busco o por los contenidos que sigo, detecta qué forma puedo estar en ese perfil de riesgo o de perfil donde me resulta fácil, muy probablemente, y además nos lo dicen, te llega publicidad de casas de apuestas o de webs de apuestas. Con lo cual, puedo estar en mi habitación donde pienso que, o donde mis padres piensan que estoy estudiando o estoy viendo YouTube y en realidad me están entrando constantemente alarmas de apuesta, que eres tonto por no apostar porque vamos, aquí ya hay todo el dinero que quieras, ¿vale? Por último, el rasgo que les atrapa mucho también es el tema de las ganancias, ¿vale? Como hemos dicho antes, y esto se relaciona con uno de los factores de riesgo que comentábamos antes. Normalmente vemos que se está dando muchísimo más en perfiles socioeconómicos bajos o medio bajos, con lo cual nos está diciendo que existe, digamos, el sueño de voy a ganar dinero, no necesito ir pidiéndole dinero a mis padres que me están diciendo no tenemos dinero, con lo cual tengo ahí una fuente de ganancia porque además se consideran en muchos casos expertos, en muchos casos te explican, es que yo he sido muy buen deportista o yo he sido, por ejemplo, recuerdo el caso, soy súper buen futbolista, entonces yo lo voy a tener muy fácil para apostar al fútbol. Llevan como ese rol y entonces se lo ven como hecho, forma parte de mi currículum experiencial, ¿no? Bueno, aquí ya, es decir, si estamos delimitando, si estamos dándole forma a lo que serían el factor de riesgo, empezamos a identificar estos jóvenes que vemos que son propensos a desarrollar unas conductas de riesgo que tienen que ver, aquí ya empezamos a vernos que como familias, antes incluso de que tengamos la conciencia de que mi hijo o mi hija puede tener un problema, ya puedo empezar a actuar. Ya en el webinar de la semana pasada ya tocasteis mucho este tema, el tema de, bueno, como familia, ¿qué puedo hacer, no? Simplemente daros unas pocas pinceladas de prevenir. Como programas, nosotros, por ejemplo, en Proyecto Hombre, tenemos programas de prevención, no nos vamos a esperar. Yo luego os hablaré de programas que intervienen ya directamente en la conducta del juego, en la conducta de las apuestas. Pero también sabemos prevenir, intentamos prevenir en alumnado, en familias, con acciones como la que
estamos teniendo con vosotros, pero es muy importante que la familia coja también, asuma que es fundamental en ese papel como agente preventivo, ¿vale? Y que vayamos viendo ya que hay que tener una serie de pilares bien reforzados y bien trabajados, porque también me van a ayudar en el tema de los juegos de apuestas, ¿no? Por ejemplo, comunicación. Es decir, es importante que sepamos en todo momento qué está haciendo nuestro hijo o nuestra hija, ¿vale? Si la comunicación es buena, va a haber confianza, y si hay confianza nos va a estar dando señales de qué le sucede. Si la comunicación no es buena, nos cerrará la puerta de la habitación, muy probablemente, y no vamos a ver qué está pasando. O cerrará la puerta de casa y se irá con amigos que desconocemos y que no sabemos muy bien a dónde se están dirigiendo. Con lo cual, se nos va a ir dificultando esa tarea de saber si mi hijo o mi hija están teniendo conductas de riesgo, ¿vale? Otro papel fundamental que podemos cumplir es el tema de enseñarles a tener normas y a tener límites. Esto entiendo que lo trabajasteis y lo hablasteis sobradamente la semana pasada y mis compañeros habló de ellos, pero nosotros es que creemos mucho en el tema de que si un joven o una joven va creciendo con una capacidad de autocontrol, de saber dónde están sus límites, le hemos enseñado dónde está el riesgo, pues va a tener herramientas mucho más preparadas para todos esos factores que vemos que les van a atacar desde fuera de ellos que si no los tienen, ¿vale? En el tema de las apuestas deportivas es fundamental el tema del ocio y que el tiempo libre sea saludable. Tenemos que estar pendientes de qué hacen, tenemos que proponerles alternativas, tenemos que desvincular la idea de que la tecnología es ocio o de que el ir a casas de apuestas es una manera de reunirse y de estar con amigos. Lo que pasa es que si acaba siendo la única manera que conocen, pues para ellos es una asociación que es muy difícil de desvincular. Os he dicho que nos lo ponen muy difícil, ¿eh? En las casas de apuestas, nos lo ponen muy difícil, porque realmente les generan ambientes de ocio. Lo que pasa es que son ambientes de ocio de riesgo, no son ambientes de ocio saludables, ¿eh? Es muy importante el tema de la supervisión del uso de la tecnología. Es muy importante que sepamos en qué webs están entrando. Es importante que sepamos los videojuegos a los que juegan. Como padres y madres es importante que miremos en internet en qué consiste ese videojuego. En esos videojuegos en muchos casos hay smartbox y hay contenidos que directa o indirectamente les incitan la conducta de apostar. En ese caso no van a ganar dinero, pero van a ganar beneficios para el juego. Pero ya le estoy metiendo, ya le está entrando en su cerebrito de niño, preadolescente o de adolescente, el tema de apuestas y ganas. Apostar es divertido, ¿vale? Tenemos que saber qué están usando, tenemos que saber qué aplicaciones son las que tienen instaladas, tenemos que ver, como veréis luego entre las señales, tenemos que conocer pues qué es Betwin y qué son las casas de apuestas, porque el hecho de que si no queremos no tenemos por qué revisarle el móvil, pero si un día antes de que se bloquee el móvil yo en el escritorio le veo un logotipo que me da miedo, es importante que sepa a dónde accede cuando toca ese logotipo. ¿De acuerdo? Es importante también el tema de la educación emocional, es decir, si tiene un problema que nos lo diga, que no evite problemas buscando conductas alternativas poco saludables o de riesgo. Y por supuesto, como familiares también, como padres y como personas de su entorno, tenemos que quitarle ese tema de apostando podré vivir. Solo apostando podré vivir. Con las ganancias de apostar ya no hará falta que trabajen. Porque eso que nos está diciendo. No hace falta esforzarse, estudiar es demasiado pesado, no valgo para esto, no sé para dónde tirar, ¿vale? Hay que estar pendientes de esas actitudes y hay que intentar desmontar pensamientos de ese tipo. Y hay que ayudar a trabajar la tolerancia a la frustración. Bueno, cuando el proceso se inicia, por eso decimos que es importante estar al tanto en todo momento, porque nunca vamos a tener un joven o un adolescente que empieza a apostar y de repente ya tiene un problema grave con las apuestas, ¿vale? Eso es un proceso. Y tenemos que estar atentos porque en cualquier punto del proceso se puede intervenir.
se nos puede pasar al principio que nuestro hijo o nuestra hija está desarrollando un problema, pero un poco es prestar atención, ¿vale? A estos pasos que vamos viendo, porque lo que sí será más complicado es si llegamos al último punto del proceso. Por ejemplo, cuando un joven o una joven empieza a apostar, sobre todo como hemos visto los chicos, no existe todavía el componente del dinero. No se empieza generando la idea de yo voy a vivir de esto. Lo primero que aparece es diversión y es ganas de demostrar que yo por fin soy bueno en algo. Como os decía, vienen muchas veces de experiencias de fracaso en otros ámbitos o de haberse quedado descolgada de amigos, de amigas, porque a lo mejor ha cambiado de estudios, es decir, como que se ha ido descolgando y por fin encuentra algo en lo que es bueno. Muchas veces, como os digo, a partir de videojuegos, ¿eh? Muchas veces son los propios videojuegos los que les han ido generando esa idea de probar, abrirse a nuevas experiencias. Esas nuevas experiencias, ojo, porque son las que ya empiezan a estar preparadas para ponerle delante al joven el tema de ¿y si encima haces dinero con esto? Mira, chaval, te voy a dar este bono, que es ficticio, te voy a regalar 100 euros. 100 euros, imaginaros, un chaval que está, yo qué sé, en su habitación delante de la Play y le sale un letrero luminoso, brillante, que se enciende y se apaga. Tienes 100 euros, tienes 100 euros, tienes 100 euros. Clica aquí. ¿Qué hace? Clica ahí, vamos. Entonces, ahí ya, aunque aunque es dinero ficticio, pero ya le metemos la idea de si ganas con este dinero ficticio, ¿por qué no vamos a poder conseguir ganar dinero real? Ya nos vamos al punto 3 del proceso. Porque ganar dinero, la idea de ganar dinero en sí es muy reforzante. ¿A quién no le gusta ganar dinero? ¿A quién no le gusta no depender de sus padres para todo? ¿A quién le gusta que sus padres le digan, no, no, has suspendido, no hay paga? O no has hecho esto, no hay paga. No le gusta a nadie. Entonces aparece esa idea de autonomía. Encima, si ganar es tan sencillo y tengo una recompensa tan fuerte, muy probablemente ya estoy entrando en el paso número 4, ¿vale? Es decir, ya se está generando pequeñas apuestas, pequeños beneficios. Como os decía antes, no siempre gano, pero bueno, si pierdo, ¿qué pierdo? Los 5 euros de mi paga, los 150 euros que había ganado, si los he ganado de la nada. Es decir, en realidad no pierdo, pierdo el dinero inicial. Con lo cual se va generando ese ideario, ¿vale? Ese imaginario de ganar dinero fácil. Y que si me sale bien, genero autonomía, ¿vale? Lo cual nos lleva al último paso del proceso y que ya nos puede estar hablando de un problema bastante grave, que es que con el tiempo y con esas conductas muy instauradas, muy reforzadas, muy consolidadas y donde ya va a ser muy difícil cuestionar que está teniendo un problema, porque ahí sí que ya, si nos vamos a este último punto, muy probablemente ya vamos a necesitar ayuda profesional, que es que ya ya no estamos hablando de experiencias positivas. Generalmente ahí ya apuesto compulsivamente, pierdo mucho dinero, ya estoy apostando incluso dinero que no tengo, porque ya no busco ganar dinero, busco recuperar la pérdida y ahí ya estoy entrando en un ciclo bastante complicado y bastante destructivo, ¿no? Desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico, ¿de acuerdo? Para que nosotros podamos emitir un diagnóstico, nos tenemos que regir por, en este caso, el diagnóstico el manual diagnóstico de trastornos mentales, que fijaros, en los últimos casos ya han tenido que ir quitando, es decir, se disparaba tanto la población que hacía uso de tecnologías que han ido quitando. Antes había más trastornos mentales asociados a las tecnologías. Ahora, como todos abusamos del móvil, como todos abusamos de las series, etcétera, han tenido que ir quitando adicciones. Ahora ya no son adicciones aquello. Básicamente han dejado dos tipos de adicciones cuando hablamos de tecnologías. Uno es a los videojuegos y otro es a los juegos de apuestas. ¿Por qué? Porque es un problema de salud y es un problema grave. Nosotros, cuando diagnosticamos, pues básicamente cuando se cumplen algunos de estos criterios que tenéis aquí en pantalla, ¿vale?
cuando la persona presenta una preocupación excesiva por el juego. Cuando se presenta necesidad de apostar cantidades cada vez más grandes, ¿vale? Porque si no voy creciendo las apuestas que hago, me voy, no siento lo mismo que apostaba, que sentía al principio. No puedo controlar esa conducta, no puedo pararla. Sobre todo cuando la inicio, no la puedo parar. Y cuando no la hago, tengo mucha ansiedad. Tengo inquietud, me irrito fácilmente. El juego es una manera de escapar de mi malestar, de mis problemas diarios, de mis discusiones, de mis frustraciones, de que no me vaya bien en el instituto, de que no me vaya bien con mis padres. De repente me meto la cabeza en eso de las apuestas y se me pasa todo, ¿vale? Aparece, como os decía, la idea de tengo que recuperar el dinero. Me he metido en un problema porque debo dinero, y entonces ya no apuesto por pasármelo bien, apuesto porque tengo que recuperar el dinero. Claro, ya es un bucle complicado, va a ser muy difícil que recuperen el dinero, sino que cuando recuperen el dinero van a querer ganar más, con lo cual es muy fácil que se les vaya. Eso les lleva a mentiras, a poner en riesgo sus relaciones interpersonales y la necesidad de pedirle a los otros que le solucionen, habitualmente que le solucionen esos problemas, ¿no? Como veis, es un patrón que tendrán casi todas las personas que tienen problemas con el juego. Necesitamos, en principio, como psicólogos clínicos, con 3 de estos criterios ya podríamos estar hablando de un problema de adicción a los juegos de apuestas. Imaginaros si hiciéramos un repaso por esa población que hemos visto que se inicia de 14 a 18 años y que casi la mitad están apostando, ¿cuántos criterios de estos? Si me salgo ahora mismo a preguntar ahí a la calle, ¿cuántos criterios de estos creéis que cumplen? ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, no todos nos van a admitir que eso está sucediendo. Y entonces es tan relevante el papel vuestro, el papel de la familia. La familia, los agentes educativos, es decir, la gente que observamos, que vemos al joven y a la joven y que vemos este tipo de señales que os voy a comentar. ¿Ante qué tenemos que estar alertas o qué es lo que nos tiene que preocupar? Nos tiene que preocupar cuando nuestro hijo, nuestra hija o cuando nuestro conocido adolescente nos venga del ámbito que nos venga, empieza a presentar gastos que no están justificados. Y empiezan a decirnos mentira. Es que necesito dinero porque el que me diste me lo he gastado en no sé qué. Ahí ponemos la oreja y vamos a hacer una observación y un seguimiento. ¿Qué está pasando con ese dinero? Puede que no sean apuestas, puede que le estén extorsionando, pero esa es una primera señal de alarma, ¿vale? Sí que sería entonces más preocupante ver que de repente cuenta con una cantidad de dinero que no controlamos y que no sabemos de dónde ha venido. Porque si yo le estoy dando una paga de 5 euros, que la semana pasada me dijo, adelántame dinero porque me lo he gastado, y ahora de repente le veo un billete de 20, ojo, ¿vale? Pedir dinero, que nos llegue que nosotros no le hemos dado, pero se ha ido a casa a los abuelos y les ha pedido dinero, ¿vale? Es decir, como que se ha gastado lo que nosotros le damos, lo que vimos que tenía a lo mejor en un momento dado y que encima está pidiendo más dinero. Eso es otra señal de alarma. Intenta recuperar el dinero que ha estado perdiendo. Compra artículos que no tenemos muy claro de dónde los ha podido sacar. Es decir, está manejando dinero. Miente si le preguntamos, y ya damos el paso, como veremos luego, le preguntamos qué está pasando, de dónde sale eso, le vemos de repente con ropa cara, no, es que me la han dejado, es que, ¿vale? Y sería otra señal, no solamente que tiene ropa cara, sino que nos está mintiendo acerca de dónde sacar esa ropa cara, ¿vale? Si vemos que hay familias que saben, a nosotros nos lo dicen, es que apuesta, es que siempre está con el móvil, es que siempre está apostando. Y nosotros le decimos, pídele que esté un mes sin apostar, si te preocupa, ¿no? O sea, es preocupante, dile que esté un mes sin apostar. No pueden, ¿vale? Nos tenemos que preocupar. Hay que estar atentos y atentas. Con el paso del tiempo, el adolescente, pues igual que el que consume cannabis, es fácil que le acabemos encontrando, yo qué sé, restos de algo, un grinder o un no sé qué, pues
cuando están apostando, es fácil que llegue un momento que se relajen, ¿vale? Y de repente en un bolsillo de un pantalón veo el papelito de las apuestas, ¿vale? Es decir, algún material, algún efecto personal que tiene que ver con los juegos de apuestas o con los casinos, ¿eh? Un dato importante de los jugadores de apuestas deportivas es la obsesión que acaban generando con los resultados deportivos, porque en esos resultados deportivos está su ganancia y de repente vemos que se enfada porque en un Betis Atlético de Madrid pierde el Atlético de Madrid. ¿Desde cuándo mi hijo es bético, no? Bueno, alerta porque probablemente lo que ha hecho ha sido apostar por el Betis, ¿no? Nos enteramos de que va a casinos o nos enteramos de que sus amigos o de que en su grupo de amigos se están empezando a ir a casinos o a salones de juego y ponemos la oreja y nos llega. Hay que tener muchísimo cuidado. Si se le interrumpe o si les decimos que dejen el dispositivo o que venga a cenar y hay una reacción violenta o una reacción agresiva, que esto se da mucho también en los jugadores de videojuegos, pero si vemos que no está jugando un videojuego y de repente se pone muy violenta la persona cuando le digo que pare, es una señal de alarma. Si vemos que se salta a las clases o si ya está trabajando, si vemos que hay muchas ausencias al trabajo. Lo que os decía antes de las aplicaciones, es importante que conozcamos y que busquemos en Internet. Si vemos una aplicación que no tenemos muy claro en qué consiste, porque evidentemente en la aplicación pues no van a poner apuestas, sí, ¿no? O sea, ante la duda sepamos qué aplicaciones están utilizando a nuestros hijos. Y otro dato también muy llamativo, como os decía, es que si no es que todos sus amigos apuestan, al final el que va a acabar yendo solo a apostar va a ser nuestro hijo. Entonces, si vemos que deja de hacer actividades con amigos, si vemos que se está aislando, si vemos que cada vez cuentan menos con él los amigos, puede ser que se haya desvinculado de ellos y que esté centrando mucho su tiempo de ocio en las apuestas, ¿vale? ¿Cómo actuar? ¿Vale? Es decir, ¿qué podemos hacer como familia o como agentes preventivos si vemos algunas de estas señales? Nuestra primera recomendación siempre hacia una familia, padre, madre, personas, abuelos y abuelas, porque ahora los jóvenes pasan muchísimo tiempo con los abuelos y las abuelas y muchas veces vienen a informarse porque tienen tiempo para poder venir y los padres y madres trabajan tanto. ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Tienen que actuar. Esperar a ver si cambia, a ver si con el tiempo, a ver si se le pasa. No suele funcionar. No suele funcionar. Es conveniente actuar, pero hay que saber también qué funciona y qué no funciona a la hora de hablar con un joven, ¿vale? Lo primero que tenemos que tener muy claro es qué es lo que queremos hablar. Si yo quiero hablar de que estoy preocupado con un tema de apuestas deportivas, hablaré de apuestas deportivas. Si yo a un joven le digo, estoy preocupado por las apuestas deportivas, pero es que al final, pero es que además te has dejado el fútbol, es que esta evaluación te ha ido fatal, además ya no sé si sales o no sales. Si empiezo a abrirle campos, ¿qué le estoy haciendo al joven? Le estoy dando la oportunidad primero de sacarme el enfoque, si quiero hablarte de apuestas, te hablo de apuestas y me centro. De hecho, otro consejo, si el joven o la joven, cuando yo empiezo a hablar de apuestas, me empieza a abrir otros temas, soy yo quien debe redirigir. No estamos, pues ya estás otra vez y ahora me dirás, volvamos al tema, ¿vale? Hay que intentar abordar esa comunicación cuando nosotras, veamos que estamos en un momento emocional adecuado para abordar ese tema. El adolescente, el joven, va a reaccionar. Es evidente, si yo le voy a hablar de un tema que no le gusta, va a reaccionar, ¿vale? Se va a poner nervioso, se va a poner agresivo. Si yo le entro,
tenemos la guerra ya segura, ¿vale? Con lo cual tengo que estar en un momento que me permita, ante cualquier provocación o ante cualquier discusión, mantenerme así. Intentar también que esa conversación sea una conversación adaptada a la edad. No me voy a poner a sermonearle ni a darle la chapa que os estoy dando yo de hablando de las estudios y de las encuestas. Pues hijo, es que hay una encuesta a nivel... No, hijo, he visto esto y sé esto y tenemos que hablar de esto, ¿vale? Y bajamos a su plano, digamos, ¿de acuerdo? No adelantarnos, no interrogarle, no, dejar que hable, porque en ese dejar hablar, ¿vale? Es donde, aunque nos parezca delirante, aunque salga todo esto que os he dicho de, pero es que si solo me gasto 5 euros he sacado 150 y porque si tú déjame, porque si es que voy a poder trabajar de esto y es mi sueño, nosotros nos callamos y no empiezo a cuestionárselo todo. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué fantasías tienes? Pero si eso es un timo. Pero no, porque si habla, aunque nos esté diciendo cosas que son una auténtica fantasía, pero nos está diciendo qué está pasando y nos está ayudando a dimensionar el problema, ¿vale? Sin darse cuenta nos va a estar dando nos va a estar confirmando todas esas señales que estamos viendo. El objetivo de esa actuación no es conseguir ya ipso facto que deje de jugar. El objetivo de esa primera actuación es identificar el problema, sentirme yo seguro o segura de que ese problema está, ver hasta qué punto, o cuál es la magnitud de ese problema y desde ahí empezar a tomar decisiones, ¿vale? No atacar frente a sus ataques. Si nos atacan para defenderse, intentar mantener una comunicación asertiva, incluso al contrario, o sea, incluso más calmados para que les transmitamos que no hace falta que griten porque no van a conseguir enfadarnos, no van a conseguir desestabilizarnos, ¿vale? Porque aunque por enfadados que estén y por mal que estén y por gritos que haya, pensemos que sigue siendo importante intervenir. En muchos casos, ¿cuántos de nosotros no ha empleado cuando era adolescente el grito y el enfado y el portazo para no seguir hablando? Como eso lo hemos hecho, sabemos que eso ha funcionado, no dejemos que nuestros hijos, nuestras hijas, lo consigan con nosotras. Va a decir, tú te enfadas, dale, tú tranquilo, el papá y la mamá vamos a seguir hablando, ¿de acuerdo? No nos vas a sacar del foco. Porque cuanto antes intervenga, como os decía antes cuando hablábamos del proceso, recordad que esto no es de repente un día mi hijo se levanta y tiene un problema con las apuestas, esto es un proceso. Cuanto antes identifiquemos, dimensionemos el problema y actuemos, antes se pueden reducir las consecuencias negativas. Y no obstante, ante esa dificultad, o si vemos o nos asustamos por lo que estamos oyendo, o vemos que la dimensión del problema es muy grande, pues os recomendaremos siempre que acudáis a recursos especializados, ¿vale? ¿Cómo trabajamos las adicciones comportamentales que se llaman? Son adicciones comportamentales porque no incluye el consumo de sustancia. Lo que pasa es que eso no siempre es así. Existe un punto que es lo que se llama la comorbilidad. En muchísimos casos coexisten un problema con las apuestas y un problema con consumo de sustancias, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que si lo que despunta en ese momento o lo que nos está resultando más preocupante es el problema con las apuestas, bueno, pues pondremos el foco en las apuestas porque a lo mejor si viene el joven a un recurso así le decimos, mira, tienes que dejar de apostar, tienes que dejar de fumar, tienes que dejar de salir con la... y tienes que... lo vamos a perder, ¿vale? Pero sí que va a haber en todo momento ese análisis de comorbilidad. Nosotros trabajamos siempre desde un enfoque biopsicosocial, es decir, son problemas de una magnitud bastante grande, porque para desmontar todo eso que habéis visto que se va montando en el cerebro, en la conducta, en la personalidad de un adolescente, en su familia, en su entorno social, en sus amigos, en sus inquietudes, en sus actitudes, hay que intervenir desde todos los frentes posibles, ¿vale? Si hablamos de la parte que a mí me corresponde cuando llevo a estos muchachos, que es la parte terapéutica, la evidencia científica lo que nos dice es que la que mejor funciona es la cognitivo-conductual, ¿vale? Es decir, trabajar mucho a nivel de desmontar determinados pensamientos que tienen que ver con estas expectativas y estas fantasías de logro, pero también
las apuestas no deja de ser una conducta, la conducta de apostar, ante la que tengo que ponerle un freno, digamos, y trabajarla y generarle alternativas, ¿eh? Siempre desde un enfoque motivacional. Con un joven es muy difícil que funcione aquello de esto es lo que vamos a hacer y sí, lo vas a hacer sí o sí, sino que aunque vamos a tener que poner como una serie de medidas, sobre todo al principio, para frenar si se está produciendo una conducta muy compulsiva de juego por el riesgo que puede tener en cuanto a pérdidas económicas, pero siempre voy a tener que despertar la motivación del joven a que detecte sus problemas, es decir, que veamos qué hay detrás de esa conducta de apuestas deportivas. La comorbilidad que os he dicho, y luego desde el Proyecto Hombre siempre, siempre, siempre que estemos trabajando con jóvenes, siempre vamos a trabajar de una intervención desde un enfoque familiar, ¿vale? Los jóvenes no suele funcionar bien cuando centramos el problema solo en el joven. Un joven puede elegirá ser feliz, estable, tranquilo, tener expectativas, tener una vida y ser feliz y hacer a sus padres felices y ser un adulto responsable y centrado. Si eso no sucede, no podemos centrarnos solo en el joven, sino que tendremos que abrir el campo de visión y, por un lado, ayudar a la familia en todos esos miedos y esas dificultades, pero también ver hasta qué punto no ha sido un factor de riesgo como veíamos antes, ¿no? Y bueno, hasta aquí la sesión. Como veis, me he ceñido menos. Me he pasado 4 minutos, ¿eh? Ahora estamos abiertos a lo que de verdad, lo que queráis. Pues muchas gracias, Miguel. No te has pasado nada, la verdad, porque como empezamos así, de aquella manera, pues bueno. Yo sí tengo una duda, porque sí que has hablado que los hombres son más propensos a sufrir este tipo de adicciones que las mujeres. Pero ¿qué pasa cuando las mujeres o las niñas tienen este tipo de adicciones con ellas? ¿Es igual de fácil que salgan de ellas que los hombres o no sé? Porque como has puesto ese sesgo de género, Está muy bien que lo preguntes. Mira, precisamente por ese sesgo de género, las chicas no nos están llegando a los recursos. Y es un problema muy grave que tenemos que mirarnos los propios recursos porque ya estuvo pasando tradicionalmente con las mujeres jóvenes o adultas que tenían problemas con consumos de drogas, alcohol o drogas, otro tipo de drogas, y era un doble estigma. Era el estigma de soy mujer consumidora, con lo cual está peor visto que con los hombres, ¿no? Y costó mucho tiempo, ¿vale? Trabajar con las mujeres para desmontar esos prejuicios que además muchas veces se daba entre ellas mismas, ¿vale? Para que se acercasen poco a poco a los recursos. Nosotros, por ejemplo, eso en los programas de adultos lamentablemente lo seguimos viendo, pero estamos contentos porque en el programa de jóvenes estamos ya 50-50. Eso quiere decir que socialmente algo está cambiando. Es decir, parece ser que las mujeres, las chicas en este caso más jóvenes, ya no se esperan tanto a pedir ayuda. Es decir, ya no se ven tan estigmatizadas. Soy chica y tengo un problema, sí, ¿qué pasa? ¿Vale? Necesito la misma ayuda, igual, ni mejor ni peor que un chico. En el caso de las apuestas, no tenemos ni una chica. Primero porque la proporción es mucho más baja, pero segundo porque muy probablemente les resulta más difícil pedir ayuda en un tratamiento, ¿eh? Respondiendo a tu pregunta de cómo, evidentemente las expectativas serían las mismas. Luego, una vez se inicia el tratamiento, hay como pequeñas diferencias a la hora de intervenir con chicos y con chicas. Nosotros, por ejemplo, sí que diferenciamos el trabajo con chicas, lo llevan más terapeutas chicas, no por nada, sino porque pues a lo mejor hay temas que resulta, eh, bueno, primero porque podemos, porque es un equipo donde hay chicos y hay chicas, y porque nos damos cuenta que hay temas a trabajar que a una chica le resulta más cómodo, o no sé cómo decirlo, menos violento a la hora de expresárselo a una terapeuta que a un terapeuta. Pero el pronóstico es el mismo. Joan. Sí. Hola, mira, bueno, muchas gracias por la presentación. Me ha encantado, la verdad. Mira, Gracias a vosotros.
por aguantar la Estás, chapa. no, hombre, está súper interesante. Estás hablando de la importancia de la familia para ayudar a los jóvenes a poder prevenir lo primero y después pues ayudar, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando el padre o la madre son los ludópatas? Nos hemos encontrado casos en que precisamente quien ha introducido de una manera involuntaria, en alguna ocasión voluntaria, pero no involuntaria, han sido los propios padres, incluso acompañándoles a jugar a la ruleta juntos cuando la persona todavía es menor, o sea, el niño es menor y acompaña al padre. Muy bien, Joan. Es muy interesante porque además es que es así, se da así. Como hemos visto, era uno de los principales factores de riesgo, ¿no? Las actitudes familiares respecto a la conducta del juego y es un problema, ¿vale? Nosotros hemos tenido en este caso que además se complicaba mucho la situación porque los padres estaban divorciados, la madre sí que era, o sea, estaba más preocupada por la conducta, ¿no? del hijo respecto al problema con las apuestas, pero cuando estaba con el padre alimentaba, porque el padre era un jugador habitual en casas de apuestas y lo alimentaba. Bueno, en ese caso tenemos que trabajar mucho con la familia, ¿m? Mucho con la familia. Conseguimos, es decir, qué funciona o qué nos funcionó acercar al padre al recurso y explicarle la gravedad. Es decir, muchas veces es más fácil entender la gravedad del problema de mi hijo que la mía propia. Tocar esa, digamos, esa fibra sensible. En este caso funciona, dijimos, mientras no desmontes tú determinadas conductas, determinadas actitudes, no le podemos pedir a tu hijo que lo haga. Eso nosotros lo aplicamos en el tema de las apuestas porque lo aplicamos también en el tema de consumo de drogas. Nosotros en el programa de jóvenes, hace un tiempo que nos están llegando ya hijos de consumidores habituales de drogas. Claro, ya son los hijos de aquellos que hoy en día tienen 30 y pico, 40 y pico de años y que han instaurado el consumo de drogas como algo habitual. ¿Qué les pedíamos? ¿Qué hacíamos? Motivarles a que dejasen el consumo de sustancias, si no por ellos, por el riesgo que tenían en el hijo. Y solía funcionar bastante, ¿vale? Claro, eso en el caso de que funcione. En el caso de que no funcione, tenemos que trabajar con el hijo. Digamos que nuestro grado de dificultad aumenta mucho. En este caso contábamos con la madre, pero en el caso de no contar con ninguno de los dos progenitores, porque ambos tienen conductas de riesgo, hay que blindar el caso, ¿vale? Y hay que trabajar, va a ser muchísimo más difícil, pero hay que trabajar pues, de cara a generar la motivación al joven. Será muy difícil, también te digo, Joan, que llegue un joven por iniciativa propia si en casa tiene ese entorno donde se juega. Por lo menos a nosotros. A nosotros habitualmente el joven o la joven nos llega porque la familia solicita que vengan a un recurso, habitualmente. Sí, bueno, a eso me refería precisamente, ¿no? Que a veces la familia solicita algún tipo de ayuda, pero son ellos la base del problema, Claro. ¿no? En otro término, si me permitís, no sé si algún otro compañero que quiere decir, o creo que habrá tiempo. Mira, me preocupan dos cosas aquí en relación a, una es la socialización, ¿no? Es un sitio de encuentro, los salones de juego es un sitio de encuentro. Incluso Sí, hay sí. salas de juegos que son mixtos, o sea, son sitios de ocio lúdico y tienen su apartado de juego, ¿no? El pasar de un sitio a otro es relativamente fácil para menores, ¿no? No existe un control específico, no existe una entrada específica. Sí. Y nos hemos dado cuenta que muchos grupos de jóvenes van allí, quizás algunos sean mayores de edad, pero muchos de los que los acompañan son menores de edad, ¿no? Y el otro tema es la proximidad de salas de juego a colegios, ¿no? Aquí es una ciudad muy pequeña, tenemos muchas, ¿De dónde eres, tenemos Joan? ¿Dónde vives? de Melilla. Bueno, yo soy de Barcelona, pero estoy aquí por Melilla, estoy residiendo en Melilla, estoy en Melilla. Entonces, por la proximidad, tenemos, de hecho, un colegio que termina el colegio y la esquinita que está al lado es un salón de juegos, ¿no? Con lo Claro, cual, claro. también muchos padres han quejado que sus hijos, al salir de clase, se pasan por el salón de juego, ¿no? O sea, esa proximidad, no sé si existía una ley ahora o se está trabajando en una ley sobre eso, pero sería Sí. importante implementarla.
Sí, te comento, en el 23, creo que, 22-23 se intentó cambiar, hay un proyecto de ley que intenta cambiar se llama regulación del juego presencial y online. Y una de las principales medidas o más innovadoras que presentaba era la que estás comentando, es decir, que no pudiera haber a menos de X metros de un centro educativo, un centro deportivo, un centro cultural o cualquier otro centro donde puedan asistir regularmente menores de edad. Claro, luego eso pasa que cada comunidad autónoma tiene la capacidad de aplicar o no la ley en función de... No sé lo que sucedió en vuestras comunidades autónomas. Aquí, por ejemplo, en Valencia, un partido político denunció, digamos, la ley al Tribunal Constitucional y se ha paralizado. Es decir, pueden haber, porque se considera que es una coacción a la libertad de las casas de apuestas, a las empresas que viven del juego, coaccionábamos su libertad a la hora de elegir dónde pueden ponerlo. Y un juez dictaminó que, por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana, se paraliza. Entonces, claro, ¿qué hay detrás de todo? Es decir, es luchar contra molinos. Cuando a alguien se le ocurra, y os comentaba al principio, ¿no? Detrás hay lobbies poderosísimos, de muchísimo dinero, de muchísimas empresas muy grandes que tienen el dinero y que no van a ayudar que se regule, que se legisle en función de la protección. Tenemos que mirarnos más como familias. Y esas familias que tú también decías al principio de tu intervención, que tenemos que mirarnos pues qué actitudes tenemos, porque efectivamente hay sitios que mezclan ocio con juego. Mira, aquí en Valencia también, yo, pues perdonadme que os hable de Valencia, pero es un poco el ámbito, y son las familias que recojo. Tengo familias que traen porque los hijos fuman porros y están muy preocupadas, y me entero de que se han ido a cenar al casino porque hay una actuación de música y me están metiendo al nano a enseñarle desde bien jovencito que o sea, y están cenando con espectáculos no sé qué y están viendo cómo entran a apostar. A ver, o sea, ¿qué es lo que nos preocupa como familia? ¿Que fume porros o los factores de riesgo? ¿Vale? Y cuesta mucho que entendamos que ahí tenemos un papel fundamental, ¿no? Es Gracias, una Gemma. pregunta complicada la que te voy a hacer yo y es porque, claro, has hablado mucho de la comunicación con los adolescentes de las familias y de poner una serie de normas. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues Estas mira, trampas. es fundamental que lo hagamos cuando todavía son pequeños. Quiero decir, si se puede, eso es algo que se tiene que hacer desde muy pequeños, ¿vale? Porque cuanto más, o sea, el aprendizaje, cuanto antes se inicia, más se consolida. ¿Mm? Si hemos ido retrasando esa tarea o si hemos tenido dificultad para hacerlo, nunca es tarde para hacerlo. De hecho, cuando asisten a recursos como el nuestro, gran parte del trabajo que tenemos que hacer con esas familias es que pierdan el miedo a poner normas y límites. Se tiene que hacer, si, como te digo, si se hace desde pequeño, si se tiene que empezar a hacer cuando el hijo o la hija ya es adolescente, claro, ahí voy a tener un problema grave, porque si la adolescencia, por definición, es la búsqueda, ¿no?, de esas experiencias y de esas... ¿Cómo se tenían que hacer entonces? Se tenían que hacer negociadas, consensuadas, pero que siempre en última instancia la voz cantante sea la del padre o la madre, que es el adulto responsable. Y cuando hay una reacción por parte del adolescente o adolescente quejándose de esa normativa, no retroceder. Si la norma tiene sentido, si la norma la planteo porque creo que es importante y que es necesaria para ti, por mucho que te enfades y es coherente, ¿no? También tendríamos que intentar poner normas
teniendo en cuenta que es adolescente, teniendo en cuenta que a lo mejor no las ha tenido desde mucho tiempo. Pero si yo voy explicándote y las voy poniendo y hay una reacción a la defensiva, como decíamos antes, claro que van a reaccionar. ¿A quién le gusta que le pongan normas? ¿A quién le gusta que le quiten la paga? Porque si te pongo una norma y no la cumplas, es muy importante que haya una consecuencia. Pero entonces, ¿qué hago? Si se enfada, cedo. ¿Le quito la norma? ¿Le quito la consecuencia? No, me mantengo, ¿vale? Entonces, resumidas cuentas, a un adolescente hay que ponerle normas, hay que ponerle límites, hay que mantenerlos, reaccione como reaccione, hay que comunicarlo y hay que decírselo y que decirle, hay que explicarle que es porque le quiero todo lo que tú quieras, pero si no la cumple hay que poner una consecuencia. Pues no sé si te quieren hacer alguna pregunta más, Joan. Vale. Hemos hablado siempre de que el juego lo que hace, el efecto del juego es la liberación de dopamina, ¿no? No hay nada que podamos sustituir. O sea, digamos Sí. que necesitamos ese ganar, ese tema para que esa liberación de dopamina sea tan grande que nos haga sentir tan bien. O sea, y luego también lo vemos mucho en películas, lo vemos quizás porque también hemos visto gente cuando nos cuenta cosas de este tipo, ¿no? Que ha ganado y tal. Es tan grande, o sea, es tan satisfactorio ese pleno, ese premio. Efectivamente, y está detrás de este tipo de conductas, está detrás del consumo de drogas, no hay nada más potente para liberar dopamina que el consumo de determinadas sustancias, lo que pasa es que está detrás también de la trampa, es decir, es muchísimo más saludable que liberemos dopamina realizando actividades, por ejemplo, deportivas o actividades placenteras como pueda ser una reunión con amigos, charlar con amigos, libera dopamina. Hacer una actividad que me guste, yo qué sé, caminar por el campo si me gusta, libera dopamina. Es decir, el problema con estos jóvenes es que generalmente no tienen otros, no conocen otros medios, no les hemos enseñado también, ¿eh? Tenemos que verlo. A lo mejor como padres y madres no les hemos enseñado que esa misma dopamina la puedes obtener jugando al fútbol o... Porque muchas veces nos es pesado como padres, estamos cansados, trabajamos muchas horas, tenemos pocos días libres. Si apunto a mi hijo a un equipo de fútbol, es una esclavitud, ¿eh? Yo tengo que llevar 2 días a la semana a entrenar, el fin de semana al partido, tengo que relacionarme con otros padres, pero se puede conseguir, y de hecho de manera mucho más potente, ¿eh? Realizando cualquier actividad deportiva, cualquier actividad cultural, cualquier actividad que resulte relajante, apasionante, una actividad en familia, ¿eh? Pero eso se lo tenemos que entrenar, se lo tenemos que enseñar. Si el joven o la joven ha ido perdiendo o no se le ha entrenado en eso o las ha ido dejando con el tiempo, pues con el tiempo vas dejando el deporte, vas dejando leer que te gustaba leer, o sea, si vas dejando actividades que te resultaban placenteras y de repente un buen día tu cerebro hace ¡pam! Ya no quieres otra cosa, porque además es que ha sido así. Y desde mi habitación o desde, ¿sabes? Luchar contra eso es complicado, pero esa dopamina me va a acabar pasando una factura, porque va a ser la quiero, la quiero, la quiero, ¿sabes? Porque encima son estímulos muy breves, muy intensos, pero muy breves. Entonces, es fácil que el cerebro acabe necesitándola con más frecuencia o con mayor cantidad. Y esa generalmente es la base de una adicción a nivel fisiológico. Pues no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Yo creo que, Joan, muchísimas gracias por tu colaboración, como siempre, en todo lo que hacemos, porque da gusto contigo. Muchas gracias, Bueno, Jonas. pues Miguel, muchísimas gracias. Lo colgaremos en nuestras redes. Yo creo que ha sido súper interesante, clarito y no nos has dejado tan preocupados a lo mejor como nos han dejado el resto de tus compañeros, porque, bueno, pues es verdad que sí que es un problema muy serio, pero al que yo creo que es fácil ponerle un límite. Entonces,
Pues muchísimas gracias por tus explicaciones y cuando hagamos alguna cosa más volveremos a llamarte. Y gracias a todos los participantes por estar aquí hoy. Gracias a vosotras y a vosotros.